tardes, bienvenidos a Cristianismo Profundo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un jueves más en el que podemos estar aquí con ustedes en este espacio que Dios nos ha permitido abrir, sobre todo para escudriñar las Escrituras y para crecer y madurar como cristianos. Esperamos que nos estén siguiendo en cada capítulo, cada lección y no se pierdan cuando cortamos, cuando dejamos una lección a medias no se la pierdan porque luego se están preguntando ahí ¿y qué? ¿Por qué ¿Por qué el otro? Bueno, ahí síganos en nuestro canal, denle like, suscríbase y compártanlo con alguien más. En esta tarde vamos a continuar con nuestra lección número 1 de este nuevo estudio que hemos empezado, del pecado al servicio y a la vida eterna. Esperamos que esté siendo interesante para ustedes escuchar estos temas. Y pues en esta tarde vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración para comenzar. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu infinita bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel con nosotros, Señor. Gracias por tener este tiempo, la bendición, Padre, de poder abrir tu palabra, de poder tocar estos temas, Señor, que sin duda alguna son de bendición para nosotros y para tu pueblo, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando a nuestro favor, abriendo nuestro entendimiento, Padre, dándonos discernimiento, para que podamos, Padre, atesorar los principios y conceptos, Señor, que tienes guardados en tu palabra para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres digno. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Aleluya, hermanos, qué bendición, qué honor estar juntos aquí esta tarde, avanzando en nuestra clase del pecado al servicio y a la vida eterna. Así es. Y comenzamos, hermanos, con la lección 1 que es pecado y salvación. Todavía no podemos pensar en la vida eterna ni en el servicio, puesto que primero tenemos que pensar en la salvación a causa del pecado. Así es. ¿Verdad? Y estudiábamos la clase pasada, hermano, la semana pasada, que vimos desde el principio. Dios creó todas las cosas y hablamos de la creación. Especialmente si nos enfocamos en Colosenses 1:16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ¿verdad? Y el énfasis que hacíamos la semana pasada en la historia original es que Dios, después de haber creado cada cosa en la etapa de la creación, Dios dijo que era bueno. Y cuando llegó al hombre, dijo que era bueno en gran manera, ¿verdad? Pero vino el tentador, vino el inicio de la maldad también, y esto trajo resultados. Entonces, y hacíamos también mucho énfasis la semana pasada en que Dios le dio un solo mandamiento, sí, a Adán y a Eva, y no pudieron con él, lo desobedecieron, y esto trajo consecuencias. Entonces, el acto de desobediencia a Dios se llama pecado. Una definición de pecado es errar al blanco. Es la definición que aprendemos todos en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Sí. Errar al blanco, como cuando uno falla en darle a la meta con un juego de esos de tiro al blanco. Obviamente, la comprensión de la Biblia del pecado es mucho más seria que eso. De hecho, las Escrituras tienen un par de maneras diferentes de expresar esta idea. El pecado es algunas veces descrito como transgresión y otra vez es descrito como iniquidad. Transgresión es una idea que involucra cruzar la línea prohibida o los límites que Dios pone para nuestra protección. Y iniquidad habla de resultado más problemático y destructivo del pecado, es decir, torcer o pervertir la naturaleza interior. Esto es gravemente serio, hermanos, porque la Biblia dice que la naturaleza de Dios es santa, Él es santo, es decir, completamente libre
de maldad, de defecto, absolutamente puro en amor y bondad. Dios es santo, pero el pecado, Yoba, Moy, trajo resultados. Sí, el pecado, mis hermanos, es todo lo que es desagradable y es abominable ante los ojos de Dios y no de los hombres. Es decir, que el hombre no tiene derecho a definir lo que es pecado. El hombre no tiene derecho a definir lo que es bueno y lo que es malo, puesto, como decía el pastor, el pecado corrompió la naturaleza. Y tenemos ahora una naturaleza corrompida que nos inclina hacia el pecado, y por ende no tenemos la capacidad de discernir lo que es bueno y malo. De hecho, hay quienes a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y la Biblia reprende eso. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero eso está en la naturaleza humana, como bien dices tú. No tenemos la autoridad para definir si esto es pecado o no es pecado. La autoridad la tiene Dios. Incluso hay un versículo que dice que hay caminos que al hombre le parece derecho. O sea, desde su perspectiva, sí, él está bien, pero su fin es camino de muerte. Es decir, sí tenemos tenemos una distorsión, mis hermanos, debido al pecado. Tenemos una inclinación hacia hacer lo malo. Y como seres creados, necesitamos definir lo que es bueno y malo. Necesitamos definir lo que es permitido y lo que no es permitido, pero desde la perspectiva de Dios. Y para eso, bendito sea Dios, hermanos, nos ha dado su palabra, ¿no? Así es. Así es. Y también creo que algo que no debemos de ignorar es que todos saben, bueno, Yoba dice que hay que definir, ¿no?, qué es bueno y qué es malo. Todos sabemos lo que es malo. Todos sabemos, porque incluso hemos mencionado como ejemplo que cuando un bebé nace, sabe que cuando llora le van a dar algo, ¿no?, de comer, sea de comer o está sucio el niño, sabe que cuando llora lo atienden. Entonces empieza a crear malicia. Cuando lloro ya sé que me dan. Entonces siempre existe la pregunta y nos hemos quedado con ese debate, ¿no? ¿Hasta dónde o desde cuándo empieza un ser humano a pecar, por decirlo así, ¿no? O a tener la conciencia. A hacer malo. Porque siempre catalogamos eso, ¿no? Un niño desde chiquito aprende. Entonces, sabemos lo que está mal y lo que está bien, pero muchas veces para nosotros en lo personal no está mal, o queremos disfrazarlo de que está bien. Y hay un dicho, ¿no? No hagas cosas malas que parezcan buenas, o al revés, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, sabemos qué es la maldad, y obviamente en la Biblia la maldad pues es el pecado, ¿no? Entonces, sí está interesante. Es interesante, así como lo menciona Moy, porque incluso hay niños que ya caminan, ya empiezan a darse a entender en su manera de expresarse, en su manera de hablar, pero aún así todo lo hacen sin malicia. Pero hay niños a la misma edad que tiran una piedra y esconden la mano. Sí. Y saben que están haciendo mal. O pasan por detrás de otro y le jalan el pelo y se hacen como los que no lo hicieron. Entonces sí, lo que dice Moy es verdad. A partir de cuando nuestra conciencia nos acusa de que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo mal. Incluso vemos a un niño que pega y le preguntan, ¿por qué le pegaste? No, yo no fui. Tienen la capacidad de mentir. Tienen la capacidad de mentir aun cuando nadie se ha sentado con él y le ha enseñado a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces eso habla de sí, de tener una naturaleza, una corrupción en nuestro corazón. Aprovechando ese comentario, déjenme se las volteo y se las tiro al revés. ¿Desde cuándo se le puede predicar el evangelio a un niño? Porque dicen, no, es que está muy chiquito, no entiende. Acabamos de decir, los niños entienden perfectamente y saben cómo llegarle a los adultos, saben cómo hacerlo. Entonces, cuando usted ve a su niño pequeño de 4 o 5 años, no, es que no entiende el evangelio, compártaselo y créame que lo va a entender. Sí lo entiende. Sí, y el hombre se ha creado ideas, se ha creado filosofías, y yo creo que esto empujado por Satanás para quitarle importancia y relevancia a lo que el pecado trae, las consecuencias del pecado. Se dice, hemos escuchado o escuchamos muy seguido que el pecado es un constructo social,
es algo que el ser humano se inventó para tener a las masas sumisas, con miedo, por las sectas religiosas o por los poderosos, así robándoles libertad de pensamiento y manteniéndolos sumisos y asustados, ¿no? Esta postura, este tipo de ideas hacen que la gente se rebele a lo establecido por Dios, transgrediendo la ley moral de Dios y viviendo así en consecuencia en libertinaje. Sí, y definitivamente de ahí se encargan los promotores de filosofías y huecas sutilezas para asustar a la gente de satisfacer la verdadera necesidad que la humanidad tiene. Como resultado del pecado, tiene que acercarse a Dios. Sí. Y no es por temor, y no es porque te laven el coco, es filosofías y huecas sutilezas. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Estamos hablando de los resultados del pecado. Cuando Dios había hecho todo bien, Adán y Eva desobedecieron, eso introdujo el pecado y la maldad, y eso definitivamente trajo resultados. Entonces, Moy, la número 1 por ahí. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí, hablando del resultado del pecado, es: ¿en qué estado dice la Biblia que estamos todos nosotros según Efesios 2:1? Y la respuesta, mis hermanos, o el versículo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios, mis hermanos, es directa, es tajante y es muy clara respecto a la condición del hombre. Hay un comentario del pastor Charles Stanley que dice: antes de creer en Jesús, estamos muertos para Dios en nuestro espíritu, ciegos a sus caminos, totalmente incapaces de comunicarnos con Él y eternamente separados de Él a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Debido, mis hermanos, a nuestra naturaleza infectada y corrompida por el pecado, con una inclinación hacia lo malo, la Biblia declara que el hombre sin Cristo es un hombre muerto, Sí. espiritualmente hablando. Sí. Hablando de ese versículo que menciona Yoba en la palabra de Dios para todos, quiero leer el versículo 1 y el versículo 2, porque dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Si quieres saber qué es pecado, pues lo dice aquí más claro, ¿no? Sus ofensas contra Dios. Y dice el versículo 2: antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Y sigue diciendo, voy a seguir leyendo en Reina Valera, Moy, verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y repite, hermanos, el versículo 4 se repite en el versículo, o el 1 se repite en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, la situación en la que nos encontrábamos como resultado del pecado y en que la humanidad se encuentra como resultado del pecado es muertos en nuestros delitos y pecados. A ese estado de vida la Biblia le llama un estado de muerte, y esas son una de las terribles consecuencias del pecado. Sí, la mayoría de la gente piensa, pastor, incluso que es buena y que en algunas ocasiones se equivocan y hacen cosas malas. Pero la realidad de las Escrituras, o a la luz de las Escrituras, podemos darnos cuenta que somos personas malas, con inclinación al pecado, que en ocasiones hacemos cosas buenas. Y esto porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero recuerden que por el pecado es una imagen y semejanza corrompida. Sí. Y es por eso que no podemos amar, no podemos demostrar misericordia, justicia de una manera perfecta como Dios sí lo hace. Y bendito sea Dios, hermanos, no queremos menospreciar en nuestra charla las buenas costumbres, las buenas maneras. Sí. Hay familias bien formadas. La educación secular ayuda mucho en lo que son las maneras.
y hay personas tan bien portadas, pero el pecado va mucho más profundo. Yoba decía bien, hay personas muy buenas, muy bien portadas, pero en algún momento reflejan su falta de amor, su falta de compasión, su falta de misericordia, su guardar rencor, guardar resentimientos, reaccionar de una manera ante situaciones difíciles con otras personas. Sí. ¿Qué es eso? Es el resultado de la inclinación del hombre hacia las consecuencias del pecado. No quiere decir que los cristianos, porque cambia la situación cuando uno se acerca a Dios, por eso dice la Biblia aquí, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo viene a hacer la diferencia en la humanidad. Ajá. Y en ese proceso de lo que Dios quiere de nosotros, no quiere decir que ya estamos en la perfección. Todavía tenemos ciertas reacciones, pero no son justificables. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, como lo estudiamos en meses pasados, en temas pasados, maduremos, crezcamos y recuperemos la imagen de Dios en nosotros. Amén. Bueno, ¿qué más, Yoba? Bueno, la pregunta número 2. Bueno, ya vimos en qué estado dice la Biblia que nos encontramos. La número 2 dice, esencialmente, ¿por qué es nuestro pecado tan serio para Dios? Bueno, tenemos aquí como referencia Levítico 11:44. Lo tengo aquí en la respuesta, pero leí la PDT y me gustó porque dice, porque yo soy el Señor, su Dios, purifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo. Bueno, eso está por demás, ¿no? Pero la respuesta que tenemos aquí es el versículo en la primera parte, ¿no? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Entonces, esencialmente, ¿por qué es nuestro pecado tan serio para Dios? Creo que más que hablar del pecado en sí, en la palabra pecado, estamos hablando de la importancia que tiene el pecado para Dios. Hemos mencionado muchas veces, ¿no?, que el pecado es pecado, no hay pecados de colores, no hay pecados de tamaños, pecado es pecado, tanto es pecado como mentir, como es pecado matar a alguien, y para Dios es lo mismo. Entonces, la importancia de la palabra pecado, mencionamos por ejemplo en el caso de alguna persona adicta, o se ha mencionado en algunos casos cuando hablan los psicólogos que cuando alguien tiene un problema o tiene algún trastorno, dicen, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo para saber que en realidad acepta su horror, ¿no? Ajá. Entonces muchas veces en cuestión del pecado es lo mismo, tenemos que reconocer que hemos pecado para así entender la gravedad de donde estamos, como decía la primera pregunta, ¿no?, de dónde venimos, y entonces ahora sí entender que necesitamos ser salvados por ese ser majestuoso y poderoso que se llama Jesucristo, ¿no? Amén. Y me gustaría abonar también otra idea. ¿Por qué esencialmente nuestro pecado, por qué es tan serio para Dios? Y yo creo que es por la misma naturaleza de Dios. Claro. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Es el único atributo del Señor que se repite en la Biblia 3 veces. Y creo yo, es con el propósito de enfatizar rotundamente la pureza, la limpieza, la perfección de nuestro Dios, apartado totalmente de la corrupción. Denota la perfección de Dios, que debido a su naturaleza no tolera ni soporta el pecado. Sí, recordemos, hermanos, que en el principio Dios hizo al hombre perfecto en todos los sentidos. Y hay una expresión en Génesis 3:1 que dice, pero la serpiente era astuta y Satanás se valió de la astucia de ese animal del cual ya hablamos la semana pasada para quitar al hombre de esa perfección que Dios con la cual Dios lo había dotado. Pero no todo se quedó perdido, porque entonces Dios hace un plan de redención, interviene Jesucristo y demanda ahora de nosotros que recuperemos esa imagen de Dios, y para eso es que vino Jesucristo. ¿Y cuál es el nivel? La santidad de Dios, porque Él es 3 veces santo. Amén.
¿Ok? Ahora, precisamente hablando de por qué es tan serio nuestro pecado ante Dios, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué le hace la iniquidad a nuestra relación con Dios? Qué tremendo está esto, ¿eh? Y en Isaías 59, versículos 1 y 2, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, mis hermanos, es rebeldía contra Dios. Sí. Es obstinación y amar lo malo. Por consecuencia, el pecado es un obstáculo, una barrera que nos impide precisamente disfrutar de tener esa relación, esa comunión con nuestro Dios, que como vimos hace un momento, es un Dios santo que no tolera el pecado. ¿Qué hace la iniquidad en nuestras relaciones? Acuérdense que hace rato mencioné que el pecado lo podemos mencionar desde dos conceptos: transgresión e iniquidad. La transgresión es violar la ley, violar una barrera, brincarse las trancas. Pero la iniquidad habla del resultado más problemático y destructivo del pecado, es decir, tuerce y pervierte nuestra naturaleza interior, y este es un problema serio marcado en las Escrituras. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad de nosotros? Pues precisamente eso, ha distorsionado y ha pervertido la naturaleza humana para estorbar la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Y es lo que dice el versículo 2 de lo que leía. ¿Quién lo leía? Yo leí. Tú lo leías. Sí. Pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero Cristo en la cruz del Calvario cambió todo, y de eso vamos a hablar más adelante. Ya quisiéramos adelantarnos, pero vamos a ir por partes. Incluso vemos que la palabra de Dios es un poquito más severa en algunos versículos, donde dice que somos enemigos de Dios por el pecado. Y hace ratito el pastor leía en Efesios 2, versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de ira, en consecuencia por el pecado, ¿no? Eso interrumpe abruptamente nuestra relación con Dios. Sí. Creo que esta pregunta aclara mucho la duda de todos aquellos que nos preguntamos cuando estamos en alguna situación difícil: ¿por qué Dios no me escucha? Primero deberíamos pensar qué hemos hecho, en qué hemos pecado para que Dios no escuche, porque literalmente aquí dice que nuestras iniquidades provocan una barrera entre Dios y nosotros. Entonces, cuando Dios no escucha es porque algo hay mal en nuestra vida. Entonces, desde ahí empezamos a reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, y algo que mencionaba el pastor el domingo en sus predicaciones: debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, y no seguir cayendo en lo mismo, porque una cosa es tropezarnos y levantarnos y seguir, y otra cosa es vivir en pecado todo el tiempo. Y esa es la razón, amados hermanos, amigos, por la cual en nuestro espacio, que nos favorece mucho que ustedes nos estén viendo y escuchando, insistimos: si no ha tenido un encuentro con Cristo, ese es el camino para que el rostro de Dios vuelva a nosotros. No es a través de nuestras buenas obras o de nuestro intento de portarnos bien. Es a través de Jesucristo quien traerá un cambio definitivo a nuestra vida. Por eso nuestra insistencia: venga a Cristo. Y si usted asiste a una congregación evangélica y no le invitan a hacer ese tipo de cambio de vida, cheque si están usando la Biblia, porque cada vez tenemos que estar siendo invitados a tener un cambio cada día en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, y también en cómo nutrimos nuestro ser interior. Somos invitados cada día a tener esos cambios, que es lo que nos lleva a estar en una correcta relación y comunión con el Señor. Amén. ¿Ok? ¿Qué sigue? La pregunta número 4 dice: describa el impacto que el pecado tiene en nuestros corazones.
Bueno, para esto encontramos en Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La versión traducción del lenguaje actual dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Dios aclara por qué pecamos. Es un asunto del corazón. Nuestros corazones han estado inclinados hacia el pecado y desde el momento en que nacimos. Es fácil caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios, pero aún podemos decidir si continuamos o no en pecado. Podemos ceder a una tentación específica o podemos pedir ayuda a Dios para resistir la tentación cuando ésta llegue. Entonces, ¿qué impacto tiene el pecado en nuestros corazones? Una hermana lo mencionaba en una plática que teníamos el domingo, ¿no? Y decía, ¿cómo a veces cuando pecamos sentimos pesadez en nuestro corazón, ¿no? Y alguien respondía y decía, bueno, lo interesante sería que cuando pecaras no sintieras nada, ¿no? Entonces, si no sientes nada es porque en realidad no ha habido un cambio en nuestras vidas. Pero si cuando pecas sientes pesadez es porque Dios está tratando contigo, haciéndote saber que hiciste algo indebido, ¿no? Sí, creo que nuestro corazón, o tenemos que entender que nuestro corazón fue diseñado para sentirse pleno y sentirse lleno en su correlación con su Creador, ¿no? De manera que hay un vacío en nuestro corazón, mis hermanos, que solamente Dios puede llenar. Pero nuestro corazón está ciego, nuestro corazón está corrompido, como ya lo vimos, a consecuencia del pecado, y busca llenar ese hueco con todo, excepto con Dios. El ser humano cree que encontrará la felicidad y su plenitud en los placeres, sin darse cuenta que nada ni nadie podrá llenarlo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 14:1. El hombre es deshonesto consigo mismo porque prefiere negar la realidad de Dios para seguir viviendo como a él se le antoje. Ahora, hermanos, no debemos pasar por alto este comentario. La pregunta de las Escrituras, o la pregunta que hacemos, que respondemos con las Escrituras, ¿qué impacto tiene el pecado en nuestro corazón? Y la Biblia, el versículo termina con esta pregunta, el versículo de Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Amados hermanos, a Dios no lo vamos a engañar nunca. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y a veces pensamos, o nos sorprende, mejor dicho, nos sorprende los resultados que vemos en nuestro diario vivir, pero no checamos nuestra siembra. Es decir, pensamos que a la humanidad, a los que nos ven, los engañamos, y sí, así sucede. Pero dice la Escritura claramente aquí, Jehová Moy, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Este es el versículo 9, ¿verdad? El verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, no nos engañemos. A Dios no lo engañamos. Él conoce nuestro corazón. Incluso la Biblia nos enseña que conoce hasta las intenciones con las cuales hacemos las cosas. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta, yo creo, de dominio público. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23, un versículo muy conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consecuencias, son consecuencias. Sí, son consecuencias. Sí. Y estamos hablando, el subtema que estamos tratando aquí es el resultado del pecado, del pecado, sí. Y este es uno de los más terribles que enfrenta la humanidad. Está interesante cómo lo dice la traducción al lenguaje actual, porque así deberíamos de tenerlo en nuestra mente. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, la mayoría de la gente cree que la vida se termina después de la muerte y creen que no existe nada más allá. Tristemente. Ajá. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos de toda lengua y nación vamos a tener una vida eterna, ¿no? Sí.
Solamente que la gran diferencia es que los que le entregaron su vida a Cristo resucitarán para disfrutar de la presencia de Dios, mientras que los demás estarán muertos, y es de esa muerte que estamos hablando aquí, muertos, separados de la presencia de Dios, viviendo una eternidad en tormento y dolor, donde será el lloro y crujir de dientes. Menciona la cosa que lo que estás explicando, va muy bien de las dos maneras. Hay una eternidad, hermanos, y en ambas para dos tipos de personas, pero hay eternidad, y en los dos casos hay vida. Cuando estamos hablando aquí de muerte, no estamos hablando de lo que experimentamos rutinariamente cuando decimos alguien se murió, ya desapareció de este mundo, ya no está más. No estamos hablando de esa muerte. La muerte como resultado del pecado es la separación de Dios, que eso es lo más triste que puede experimentar la humanidad. Hay una separación mientras estamos aquí en la tierra que nos hace vivir de una manera terrible y con consecuencias terribles aquí en la tierra, con sufrimiento y con desamor y con falta de provisión y con tantas cosas que nos privamos, insatisfacción en todas las áreas de la vida. Pero aún así no estamos hablando de ese, no queremos detenernos en ese resultado. Estamos hablando de la eternidad. Entonces, la vida eterna con Cristo es una vida de disfrute. La vida eterna sin Cristo es una vida de sufrimiento y de tormento. La Biblia enseña eso. Entonces, cuando leemos en la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, está hablando de ese sufrimiento que viene por la eternidad, por la separación del hombre de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna, es el disfrute con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que hace la tremenda diferencia. Y como bien decía Yoba, otro de los resultados del pecado es que hay un momento en el que tenemos que darle cuentas a Dios. Así es. Tenemos que rendirle cuentas a Dios, y la Biblia dice que cada uno va a dar cuentas. Como leíamos en Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño en la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Cuándo va a ser o cómo va a ser ese momento en el que vamos a dar cuentas a Dios como resultado del pecado o como resultado de haber escapado del pecado por la gracia de Dios? Bueno, si Dios nos presta la vida, hermanos, vamos a continuar en este tema la próxima semana y vamos a entrar a versículos que nos hablen de esa situación. Así es. ¿Cómo ves? Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Algo más? No, pastor. ¿Algo más? Vamos a orar, hermanos, y que nosotros apelamos a la pura misericordia y gracia de Dios, que perdone nuestros pecados en todo momento y podamos tener una correcta comunión con Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias por nuestro espacio, gracias por este tiempo en el que podemos nosotros charlar, dialogar, abrir tu palabra, comentar este material que hemos preparado para compartirlo con nuestros hermanos, con nuestros oyentes. Y oramos, Padre Santo, que esta charla sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Si alguien de los que nos está escuchando en este momento, Padre, no ha tenido un encuentro contigo, oramos en el nombre de Jesús para que no pague las consecuencias del pecado. Como leíamos en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toca la vida y corazón de cada una de las personas que han escuchado tu palabra, pero hasta ahorita todavía han dicho, no es mi tiempo, me espero más adelante. No sabemos si más adelante tendremos tiempo para seguir diciendo estas mismas palabras. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Y aquel que ya hizo en algún momento una oración y pidió perdón y entregó su vida a Cristo, fortalécele, Señor, fortalécele para vivir la vida santa que tú quieres que vivamos de acuerdo a los estándares de Dios, porque tenemos un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, y síguenos bendiciendo en la meditación y en el estudio de tu santa y bendita palabra.
Continuaremos la próxima semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.